Gloria al nombre del Señor. Saludamos con la paz bendita y amada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a todos los amigos, amigas que nos van a mirar a través de Facebook y, por qué no, a través del canal de YouTube, ¿verdad? En YouTube también así están los videos de nuestras prédicas. Mensajes breves, mensajes cortos para llegar con una palabra que edifique, con una palabra de Dios, con el maná espiritual de estos tiempos que es esta bendita palabra. Y bueno, vamos a compartir aquí en Gálatas. Yo tengo abierta la Biblia en Gálatas, en la carta, ¿verdad?, que Pablo escribió a los Gálatas. Y vamos a leer en el capítulo 1 a partir del versículo 11. Gálatas 1:11. Y dice así la bendita palabra del Señor: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Amén. Hasta allí esta porción de la bendita palabra del Señor. Y es importante lo que Pablo está diciendo aquí. Él está aclarando o defendiendo su ministerio. Pablo era un hombre que se había instruido a los pies del sabio Gamaliel, un hombre que era un maestro de la palabra, un maestro de las escrituras en su pueblo, ¿verdad? Y a los pies del sabio Gamaliel, del maestro Gamaliel, había sido instruido el apóstol Pablo. Pablo se conocía todo el Pentateuco, la ley, los profetas. Era un hombre conocedor de las Sagradas Escrituras. Pero ocurre que cuando Pablo fue tocado por Dios, cuando Pablo fue tocado por el Espíritu Santo, vamos a decirlo de otra manera, cuando Pablo fue llamado por Jesucristo para ser el apóstol Pablo, ya no Saulo de Tarso como le llamaban, ¿verdad? Cuando era incluso perseguidor de los primeros cristianos, porque él estaba allí en el judaísmo y como aventajaba a muchos, porque era tremendamente conocedor de la palabra y celoso de las costumbres de los patriarcas, de las costumbres de los judíos. Él perseguía a esta nueva cosa que era el cristianismo para él. Y en eso iba con cartas que había conseguido autorizaciones para seguir persiguiendo a los cristianos, hasta que vio aquella luz que resplandecía como 7 soles. Y dice que cayó de su caballo y quedó como ciego. Y escuchó aquella voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
allí comienza a dejar de ser Saulo de Tarso para comenzar a ser el gran apóstol Pablo. En aquel día, cuando le resplandeció aquella luz que brillaba como 7 soles, fue cuando él conoció la gloria de Jesucristo. Entonces el perseguidor de los discípulos de Cristo se convirtió en un apóstol de Jesucristo, en uno de los hombres que de los 66 libros canónicos, de los 66 libros de la Biblia, Pablo escribió por lo menos 14. Uno de los hombres que más ha escrito de parte de Dios, pero no por lo que aprendió a los pies del sabio Gamaliel, sino por lo que recibió a través de la sabiduría del Espíritu Santo. Pablo fue un hombre que fue llevado 3 veces al tercer cielo, donde vio y oyó cosas que no les dado a muchos mortales conocer, sino salvo aquel a quien el Señor quiera llevar, ¿verdad?, en el Espíritu para mostrarle cosas, como ha pasado con siervos de Dios de estos tiempos inclusive. Pablo vivió estas experiencias, donde vio y oyó cosas que hizo que el ministerio de Pablo fuera un ministerio lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, conocedor de los misterios, de los milagros y de las maravillas de Dios. Maravillas de Dios que hemos conocido todos aquellos que nos autodenominamos pentecostales. Vamos, en el próximo video que voy a dar una especie de enseñanza para los que no conocen mucho. Mira, a mí tanta gente me ha dicho, pero usted, su iglesia dice Iglesia Evangélica Pentecostal Nueva Betania. ¿Qué es eso de pentecostal? Me han dicho, señora, yo me pongo un poco nerviosa. Y yo le he dicho, ¿pero nerviosa por qué? El pentecostalismo tiene que ver con una iglesia que está bajo la unción que se derramó en Pentecostés. Y Pentecostés es un hecho histórico en la vida de la iglesia cristiana. Y de ahí que los que estamos bajo esa nube de gloria, los que hemos sido tocados por el mismo Espíritu que cayó sobre aquellas 120 personas que hablamos otras lenguas, que estamos tocados por el Espíritu de Dios, entonces nos llamamos aún en los días de hoy pentecostales, porque hemos vivido la experiencia de Pentecostés. Esa es la explicación, no hay otra cosa. No es una iglesia de cosas raras ni una iglesia distinta. Cuando hablamos de una iglesia bautista, estamos hablando de hermanos que estudian mucho las Escrituras. ¿Cómo las había estudiado Pablo a los pies del sabio Gamaliel? Como estudié mucho yo con libros de teología pastoral del FLET, de ese maestro, ese gran hombre de Dios que fue José Alejandro Wojnarowicz, un hombre que tengo en mi memoria y que siempre respetaré. Por un hombre fino, educado, por un hombre de Dios, un hombre cristiano, un hombre de familia. También conocí a su hijo, que es pastor también. Entonces, cuando yo recibí toda esa enseñanza que venía del FLET, ¿verdad?, los compendios de teología pastoral, estudié cartas paulinas, y andaba con un hambre de Dios por ahí buscando material y quería saber del Pentateuco y de los profetas, ¿verdad?, del todo el Viejo Testamento. Me nutrí de todo eso hasta ser un hombre tan conocedor de la palabra. Pues ¿saben qué me pasó? Que un día, ya habiendo leído y habiendo conocido mucho como para ser un maestro de la palabra, me pasa algo, me toca también como a Pablo el Espíritu Santo. Yo empecé, me acuerdo como si fuera hoy, estaba en una reunión donde no habían más de 6 o 7 personas. Entre esas 7 personas habían 4 o 5 chiquilines que masticaban chicle y hacían ploc, 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 con los globitos que me perturbaban, pues yo no oía bien ni el mensaje del predicador, que no estaba usando un micrófono. Un gran error.
porque costaba escuchar su voz en lo grande que era, y había un vacío, había poca gente, pero sí el ruido de estos niños que hacen explotar los globitos con su goma de mascar, y así me perturbaba bastante. Yo uso micrófono aunque tenga 3 personas aquí. ¿Saben por qué? Porque Jesús me ha dicho: lo que te digo al oído, proclámalo desde las azoteas. Y si alguien pasa en la calle, que escuche mi voz, que estoy predicando el Evangelio de Jesucristo. Desde que no cause molestias, siempre es bueno que sea con voz de autoridad y elocuente el mensaje de la palabra. Bueno, ¿qué es lo que me pasó a mí? No vi el sol brillando como 7 soles, igual que el apóstol Pablo, pero tuve una experiencia. Empecé a sentir en aquella iglesia que estaba casi vacía, 6, 7 personas, más esos 3 o 4 niños. Pero yo empecé a sentir un viento que soplaba en mi cara. Y yo recuerdo que era en esos días en que celebramos, ¿verdad?, los 50 días después de terminar Semana Santa. O sea, justo Pentecostés. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Muchas veces discutimos con las fechas, con el almanaque, que están corridos, que si la Navidad, 3 meses antes del nacimiento de Jesús, o 6 meses después. Mira, yo no discuto por esas cosas, porque cuando celebramos la fecha de Pentecostés, fue ese día, y yo estaba en una iglesia y empezó ese viento a soplar en mi cara, y yo decía: pero este hombre dejó alguna puerta abierta, hacía un frío para pingüino, y yo decía: ¿qué dejó abierto? ¿Una ventana, una puerta? Algo está pasando. Yo siento un viento que me sopla, pero era un viento espiritual. De repente mis labios comienzan a temblar y empiezo a hablar en otras lenguas. Lo que pasó a partir de ese día, yo estuve 3 días y 3 noches viendo pasar una cinta con letras en mi mente. Yo casi enloquezco, porque en mi conocimiento humano, en mi carne, en mi razonamiento pura y exclusivamente humano, yo no estaba preparado para entender lo que me estaba pasando. Entonces pasaba una cinta con letras, con escritura, pero yo no podía discernir nada de lo que pasaba, porque eran todas consonantes, y yo veía S, T, R, X, L, Q, y así yo no podía formar una frase, porque no había una sola vocal en las letras que pasaban. 3 días y 3 noches. Me acuerdo que al último día, al último instante en que esto pasó, le dije: Señor, sácame esto porque me enloquezco, me vuelvo loco, yo no entiendo esto, yo no sé qué me pasa. Recuerdo que fui a un siervo de Dios, a uno de estos ancianos pastores, que no vale la pena que yo indique quién, pero no viene al caso. Pero me dijo: mira, explícame de nuevo, no te estoy entendiendo. Claro, yo estaba choqueado con aquello, y dije: me pasa esto y esto, pero no puedo entender porque no hay vocales. No hay vocales, me dice. ¿Cuál es la diferencia? Yo veo esa cinta que pasa delante en mi cabeza, como que está girando ahí, pasando. Y es una información que no puedo decodificar porque no entiendo, no puedo leer, no puedo armar una frase, no puedo armar una palabra, estoy nervioso, estoy alterado. Y él me dice: es como si estuviera recibiendo una especie de antiguo arameo. Cuando me dijo eso, yo que había estado leyendo, porque inquiría y buscaba cosas, ahí como que se me aclaró, aunque les parezca mentira, se me aclaró el panorama. Yo estaba recibiendo un aprendizaje espiritual. Luego, con los años, me fui dando cuenta que me metía a veces en temas bíblicos y en palabras que están inspiradas por Dios a través del Espíritu Santo, y que solo el Espíritu Santo puede revelar. Sin embargo, yo me metía en esas palabras y de pronto, atenti, me escuchaba. Estoy diciendo, no lo pensé, no lo razoné, me escuchaba predicando y dando un mensaje sobre esa escritura que yo mismo no había alcanzado a entender, porque son mensajes de Dios revelados por el Espíritu Santo, y solo por el Espíritu Santo se pueden revelar.
Entonces, a partir de ese momento en que empecé varias veces a tener mensajes complicados, donde venía una sabiduría, y yo decía, ¿de dónde tengo esto archivado? Que me está entendiendo, dele gloria a Dios. Yo entiendo lo que decía Pablo aquí. Muchos leerán esto, cuando Pablo dice en el verso 11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. A ver si están comprendiendo muchos cuando leen esto dicen, pero si Pablo, ¿qué le pasó? ¿Se golpeó la cabeza? Si él fue instruido a los pies del sabio Gamaliel. Sí, él conoció la ley, los profetas, él conoció otra clase de evangelio, pero cuando él fue tocado, cuando él tuvo un encuentro con Jesucristo, ahí se abrió para él el conocimiento de Dios. Por eso Pablo ha hablado de revelaciones, por eso Pablo escribió a las iglesias que estaban en Corinto sobre los dones espirituales, sobre el don de lengua, sobre el don de interpretar las lenguas. Por eso Pablo escribió cosas que algunos no logran entender, porque Pablo había ido más allá del cimiento estable de la palabra de Dios. Cuidado con confundir mis palabras. No le permito al diablo nunca confundir mis palabras. Este es el cimiento. Nada que sea de Dios se va a apoyar fuera de este cimiento estable de su palabra. Pero Dios, a través del Espíritu Santo, tiene un montón de cosas para hacerte saber y entender, aleluya, sobre el cimiento estable de esta palabra. Muchas veces a mí me han dicho, pastor, pero a mí usted me ha dicho y he oído que en su iglesia hay hermanos que ven ángeles. Y yo le dije, mire, ¿sabe? A los hermanos esos que han visto ángeles les pasó lo mismo, ¿verdad? Que Jesús le dijo a Natanael cuando lo vio venir. A Natanael dijo, ahí viene un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y él le dijo, ¿de dónde me conoces? ¿Qué responde Jesús? Te vi cuando estabas debajo de la higuera. Y lo impactó con esa palabra. ¿Por qué lo impactó? Porque debajo de esa higuera, que quizás estaba en el patio del fondo de su casa, donde nadie lo veía, donde él estaba a solas con Dios, era imposible que Jesús supiera que allí era donde Natanael oraba con el Padre Celestial. Cuando le dijo esto, impactó de tal manera a Natanael que le dijo, tú eres el Hijo de Dios. Has creído porque te dije que te vi debajo de la higuera. Mira, Natanael, cosas mayores verás. Verás los ángeles de Dios que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Entonces, cuando empezás a tener un toque del Espíritu, cuando se te revela la palabra de Dios, empezás a conocer a un paso más alto que lo que está en este cimiento. O sea, Dios sobre el cimiento estable de su palabra te va edificando a través del Espíritu Santo. Podés darle gloria a Dios. Entonces es bueno clamar al Señor y decir, Señor, tócame, contáctame con el Espíritu Santo. Quiero vivir la experiencia de Pentecostés. Después decir, como yo le dije ese día que estaba sentado, y recuerdo que el mensaje iba por ahí, ¿no? Porque era la fecha de esa liturgia de Pentecostés, 50 días después del último domingo de Semana Santa. Y era donde se celebra Pentecostés, iglesias que hacen vigilias. Yo en aquel tiempo, si bien estaba nutriéndome la palabra, no tenía tanto conocimiento, pero sé que ese día Dios me dio hasta que sobreabunde, porque me tocó y ahí entendí que sobre lo que había leído había algo más para recibir. Aleluya, gloria. Por eso Jesús dijo, le mandaré el Consolador y les enseñará todas las cosas. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo el que te hace entender lo que está bien, lo que está mal. Y cuando viene un pensamiento de adulterio, una tentación, el enemigo de las almas te quiere hacer caer. Hay algo que viene y es el Espíritu Santo y te dice, está mal, no lo hagas.
y te controla, porque el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Por algo se quedaron, escucha bien lo que te digo, las 5 vírgenes insensatas que tenían las lámparas sin aceite. ¿Qué significa el aceite, pastor? El aceite es la unción del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las lámparas? Lámpara es a mis pies tu palabra, dijo el salmista. La palabra es la lámpara que te alumbra el camino por donde debes ir. Pero esa lámpara no va a alumbrar si no se aumenta la mecha con el aceite para que alumbre. ¿Quién me está entendiendo? Puede darle gloria a Dios. Cuando fui tocado, todo aquello que había aprendido con los libros de teología pastoral, de fe, con las cartas paulinas que había estudiado, el Pentateuco, la ley y los profetas, todo ese material que estaba ahí en mi mente cobró vida, tocado por el Espíritu Santo. Si no, no podría explicarte estas cosas. Luego vinieron otras experiencias, gente a la que yo le imponía mano, caía, recuerdo, pasaban hermanitos, a veces tenía 9, 10 hermanos delante, y llegaba a sentir algo que me decía, que pidiera sobre ellos bendición. Y yo decía, Señor, tócalo, y caían los 10 sin que nadie los tocara. Oh, bendito y alabado sea el Señor. Te estoy transmitiendo un mensaje del Dios vivo, del Dios verdadero. Yo entiendo a Pablo. Él sabía mucho de lo que estudió a los pies del sabio Gamaliel, pero le faltaba tener un encuentro personal con Jesucristo, con aquel que brillaba y resplandecía más que 7 soles. Y desde ese día Pablo llegó a orar por muertos que resucitaron. Un día llegó a cierto lugar y encontró cristianos. Yo no sé si fue en Éfeso. Pablo fue fundador de la iglesia de Éfeso. Pablo en Éfeso se tuvo que enfrentar a la divina, la pitonisa. Pablo en Éfeso se tuvo que enfrentar al mismo Satanás, porque la muchacha adivinaba, y Éfeso, una ciudad entregada a la idolatría, le hacían templecillos a la diosa Diana, y Pablo llegó ahí con el evangelio de luz de Jesucristo a Nazaret. ¡Qué lucha fue ahí! Pero Pablo logró plantar la iglesia en Éfeso. Oh, bendecido el nombre de Cristo para siempre. Pero cuando Pablo llegó, encontró unos cristianos miti, porque ninguno sabía si había Espíritu Santo. Él le decía, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Ellos le decían, ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. Pero ¿quién les predicó? Había venido un hombre llamado Apolo, varón temeroso de Dios, conocedor de las Escrituras, elocuente en la palabra, pero no tenía el toque del Espíritu Santo. Y el hombre era tan elocuente y tenía tanta fe en el mensaje de su palabra, varón de buena palabra, logró convertir almas que se entregaron a Cristo. Pero llegó Pablo y dijo, bueno, entonces se tienen que bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y allí explotó la cosa y todos comenzaron a ser tocados por el Espíritu Santo, a hablar en otras lenguas o alabanzas al Cristo de la gloria. Si tú me estás escuchando, quizás vas a ver este video y vas a ver a este pastor por primera vez, y él es cristiano también, y no has tenido esa experiencia, comienza a pedirle a Dios que te bautice con el Espíritu de la promesa. El Espíritu de la promesa cumplida en Pentecostés. Dile, yo quiero tener mi Pentecostés personal. Alabado sea el nombre de Cristo para siempre. Y llegó un momento y yo no estaba instruido ni para practicar exorcismo ni hacer liberaciones, pero llegó un día que estaba predicando y alguien se manifestó y se cayó revolcándose en el suelo, y fuimos con mi esposa y yo le dije, en el nombre de Jesús, dejas este cuerpo y te vas. Y vimos que esa persona quedó liberada y llorando. Decía, amén, soy libre, en nombre de Jesús, se ha ido. Luego vino una hermana que tenía, que yo no recuerdo si es comitorina, siempre estaba
medicándose por los ataques epilépticos. Yo le dije, eso es un demonio que te toma. La epilepsia, más que algo físico, es algo demoníaco. Y me acuerdo, la ungí con aceite, toqué con mi mano y vino mi esposa, que tiene un don del Espíritu Santo tremendo, don de revelaciones, como decía el apóstol Pablo. Y cuando le tocamos con mi esposa, se desparramó. Esa mujer no volvió a tener ataques epilépticos. ¡Dale la gloria! Dale toda la gloria al que vive por los siglos. Tú necesitas tener una experiencia personal con Dios. Mira, estamos viviendo tiempos de apostasía, tiempos difíciles, tiempos en que la gente no quiere entregarse a Dios, tiempos en que la gente está llevada de las narices por los deleites temporales del pecado. Hombres que quieren ser una mujer en un cuerpo de un hombre y viceversa. Muchachas preciosas, muy bonitas, doncellas hechas por Dios, que sienten que ellas son un hombre y que tienen que estar con otra chica. No tenemos nosotros nada contra las personas que tienen otra identidad, otra orientación sexual. Les amamos. Y en el nombre de Jesús, hay veces que digo, Señor, quiero hacer más por esa gente para reprender al diablo. Sé muy bien que la ley 17.817 condena a todo el que le discrimina. Por eso lo aclaro. Son personas que van a trabajar, que pagan sus impuestos, que compran su carne, que van a la panadería, al supermercado. Y he conocido enfermeros y enfermeras, y son personas, ¿verdad?, que rinden en sus trabajos y no tenés nada que decir de esta persona. Por eso las puertas de esta iglesia están abiertas para cualquier persona que quiera llegar. Esperemos que pase esta pandemia y tengamos libertad de culto. No te me vengas ahora, mi hermano Dios bárbaro. Ahora, Señor, quiero que me des la palabra justa para aquel que esté mirando este video, que lo vaya a mirar después y quiera tener un encuentro personal contigo. Mira, yo no sabía quién era Dios hasta que tuve un toque de Dios. Después comencé a darme cuenta que el Espíritu Santo es autoridad. El Espíritu Santo es convicción de que has pasado de muerte a vida. El Espíritu Santo es convicción de que Cristo vive, sana, libera y transforma las vidas. Yo, cuando fui tocado por el Espíritu Santo, me acuerdo de esa madrugada, me desperté 2, 3 de la mañana y yo empecé sentado en mi cama a cantar esto. Mira, la letra es del Espíritu Santo, la tonada se la puse yo, así que esto no es ni plagio ni cosa de nadie. Si alguno la sale cantando es un plagio, pues me la copió a mí. Yo en esa madrugada nunca más se me borró de la mente. Le dije, Jesús, Jesús, sufriste en la cruz, sanaste mis heridas, me diste amor, por eso te canto, mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo de nuestro Señor. Jesús, Jesús, sufriste en la cruz, sanaste mis heridas, me diste amor, por eso te canto, mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo de nuestro Señor. Y yo no podía dejar de cantarle a Jesús. Jesús, Jesús, sufriste en la cruz por todos mis pecados, sufriste en la cruz. Me sentía el más vil de los pecadores. Sentía que yo le había dado más golpes en los clavos a Jesús que los soldados romanos que lo crucificaron. Oh Señor, ese día comencé a darme cuenta que Cristo vive, que Él vive, que Él vive. Él vive y reina a la diestra de Dios en la unidad del Espíritu Santo. Esto no es una frasecita, es una realidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu en ese misterio están ahí. Y ¿sabes algo? Y si abres tu corazón para Él, Él va a venir a tu vida, a llenarte de bendiciones, a cambiar tu cabeza, tu manera de pensar, de entender, tu manera de hablar, la manera de mirar que tienes.
hacia una compañera de trabajo, a una señora casada que pasa frente a tu casa y a veces la miras con deseo y es la esposa de otro. Tú vas a tener un cambio en tu vida. Mira, yo he conocido hombres de fe, digamos, bautistas, hombres que han sido enseñados en la palabra, pero no pueden controlar su carne. Conociendo la palabra, caen. Han caído muchas veces. Cuidado, y han caído hombres que han sido tocados por el Espíritu. ¿Por qué? Porque han dejado de vivir esta preciosa comunión. Tiene que tener siempre el tubo levantado para estar conectado con Dios, para escuchar su voz, para oír los sabios consejos de Jehová Dios de los ejércitos. Yo quería compartir esto contigo, esto que le pasó a Pablo, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesús. Él era perseguidor de la iglesia, pero se volvió uno de los más grandes apóstoles de Jesucristo. Aleluya. Y Pablo era un hombre que después impartía con sus manos la bendición de Dios, transfería el Espíritu Santo, como me ha pasado a mí, de ser un hombre que no conocía a Dios, a un hombre que llegó a poner manos y que gente quedaba hablando en lengua, que llegó a pegar un grito y que cayeran personas para levantarse diciendo: vi un ángel, pastor, estoy hablando lengua, pastor. Me acuerdo, bauticé en la playa en el Pinar una hermana, cuando la saco del agua la hermana salió hablando en lenguas. Bendito sea Dios. Ya la saqué de las aguas y ya venía bautizada por el Espíritu Santo, solo por la obediencia bíblica del bautismo, porque decidió sepultar su vida de pecado y comenzar, al salir de las aguas del bautismo, a andar en vida nueva con Jesucristo. Eso fue más que suficiente para Dios, para llenarla del Espíritu Santo. Después esa mujer veía a los ángeles, salía y le hablaba de Cristo a las personas, y las personas no se sujetaban sin venir a la iglesia, porque cuando abría la boca los perfumaba con el Espíritu Santo. Alabanzas al Cristo de la gloria. Voy a dejar a los pies de este video mi celular personal. Estamos orando para que las iglesias se mantengan abiertas con total libertad de culto. ¿Por qué motivo? Porque no ha habido ningún crecimiento exponencial del COVID-19, ni en una iglesia católica, ni evangélica, ni pentecostal, ni bautista, ni menonita. No ha habido explosiones de contagio en centros espirituales de este tipo, ni en las iglesias, como se le dice, protestantes. Yo no soy protestante, yo soy un pastor levantado por Jesucristo, un siervo del Dios Altísimo, por la misericordia de Dios, siervo de Jesucristo. Pero tampoco en iglesias católicas he escuchado que haya explosiones de contagio de coronavirus. Creo que se ha cometido un error. Yo soy un hombre que tengo a este gobierno en un altísimo concepto por lo serio que ha sido en todas las medidas que ha tomado. Cuidado, nadie me interprete mal. Creo que Dios sabía lo que se venía y sabía que tenía, porque dice la Biblia que Dios es el que pone y quita reyes. Yo creo que Dios sabía que tenía que poner gente que pudiera pasar este tiempo terrible que ha atravesado el mundo y nuestro país. Ahora, en el nombre poderoso, en el nombre maravilloso de Jesucristo, Señor, bendice a todo aquel que pueda ver este video. Bendice a todo aquel, Señor, que está pasando por una enfermedad que ha dado positivo. Pasa un fuego sanador que reprenda todo virus que está atacando ese cuerpo. Señor, que en el nombre poderoso de Jesucristo, los 19 departamentos de Uruguay sean limpios de todo virus, de todo coronavirus, de todo SARS-CoV-2, que es el precursor del COVID-19. Sana nuestra tierra, limpia los aires de este país, llévate toda esta plaga, Señor. Pedimos que sea libre el mundo entero, pero vamos a orar por nuestra tierra y que las iglesias tengan libertad de culto
porque solo así hay santidad y transformación de vida. Cuando venimos a la casa de nuestro papi, somos por él enseñados. Es muy distinto el hijo que se cría dentro de una familia que aquel que se cría solo sin enseñanza. No va a tener los límites, no va a tener ese crecimiento y esa enseñanza que aquel que fue formado en la casa de sus padres. Bueno, así es el ser humano. El que viene los domingos a ser instruido por la palabra de Dios, ese no va a engañar más a su esposa. Esa esposa no va a traicionar a su marido, sino que va a ser fiel a su esposo. Va a haber armonía en el hogar. Van a saber enseñar y poner límites a sus hijos, porque la casa de Dios es de sana doctrina y de enseñanza, ¿sabe? La Biblia tiene normas de fe y conducta moral que aplicadas a la persona te van a hacer una persona que te vas a mirar al espejo y te vas a sentir mucho mejor. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de dar este mensaje. Quedará entonces en el video número de comunicación. Con mucho gusto contesto cualquier consulta, un pedido de oración. Y bueno, oremos todos para que haya libertad de culto. Porque el único beneficiado en este tiempo que está viviendo acá la iglesia cristiana, sea católica, sea evangélica pentecostal como esta, el único que se está aquí beneficiando es el enemigo de las almas. Y algo anda mal. Ahora se ha extendido por 2 horas los bares, los centros nocturnos de petición de alimentos y todo. Bueno, caramba, creo que hubo un gran error porque no hay datos de crecimiento exponencial del virus en ninguna iglesia. A corregir esto, yo soy uno de los que oro por las autoridades gubernamentales que tengan una decisión acertada en cuanto a esto. Que Dios bendiga y guarde a todo el que vea este video.